Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Buenas tardes y bienvenidos a todos a este canal. Bueno, este breve vídeo es para reaccionar a un vídeo que al final no se dio. Parece ser que una persona católica pues insiste, como otros también han insistido en algunos comentarios, en que manipulo a los llamados padres de la iglesia, ¿no? Bueno, últimamente habéis estado viendo en vídeos incluso como Jerónimo parece que llega a las mismas conclusiones que, por ejemplo, he llegado yo cuando empiezo a leer, por ejemplo, los escritos de Orígenes, ¿no? Bueno, todo se remonta cuando he estado debatiendo con Mas Calvo o cuando debatimos, ¿no? Incluso con Jesús Ferreira y Quasimodo, pues parece que, bueno, citas de algunos personajes y a ellos les molesta. ¿Por qué? Porque el católico le han convencido, está engañado de que tienen una tradición que va paralela a la Biblia y que siempre han tenido las mismas creencias. Cuando tú les expones el contexto histórico y lo que creía cada persona, pues estas personas simplemente, aunque nunca lo hayan leído, aunque nunca se hayan molestado en investigar, pues tiene que ser mentira. ¿Por qué? Porque me lo ha dicho mi iglesia. Y si mi iglesia a mí me ha dicho una cosa y Samuel dice otra, solo queda un camino. Samuel, evidentemente, se lo tiene que estar inventando, ¿no? Es lógico y es cierto que, bueno, yo a veces también puedo cometer errores, ¿no? Puedo malinterpretar pues algún pasaje cuando leo a una persona. Sin embargo, es raro que eso pueda pasar porque, bueno, cuando tú vas leyendo varios escritos de una persona y ves cómo se va posicionando, te das cuenta de lo que creía. De hecho, la cita que comenté en el debate con Marro Calvo y que esta persona me dijo que yo había sacado de contexto, de que incluso pues no decía eso y que otras citas de esta misma persona demostraban que yo mentía. Le pedí las pruebas, le dije, bueno, pues tráemelas, a lo mejor me he equivocado, ¿no? Incluso él decía, bueno, a lo mejor no te has molestado mucho. Bueno, posiblemente he leído bastante más que tú, sobre todo de, por ejemplo, de Gregorio Nianceno. Pero mirad lo que dice este personaje, el que yo cité. Dice, el Hijo de Dios en persona, aquel que existe desde toda la eternidad, habla en presente, aquel que es, habla en presente, invisible, incomprensible, incorpóreo. Entonces me dice esta persona que estoy sacando de contexto, que realmente habla en pasado. Habla de cuando antes de venir a la Tierra, bueno, antes de venir a la Tierra Jesucristo no era nada, no existía, era un solo ser, formaba parte de un solo ser espíritu. Por lo tanto, evidentemente cuando hablaban de Jesús, no sé cómo hubieran hablado desde esa óptica, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, vemos que está hablando en presente. Esta persona me dice que no, que habla en pasado y que yo por lo que se ve, pues me debo de equivocar. Entonces, bueno, yo cuando veo que dice que existe desde toda la eternidad, aquel que es, pues bueno, no pone que era invisible y ahora por lo que se ve forma parte de un solo ser espiritual, pero bueno, ahora es visible, ¿no? Tendríamos Padre invisible, Hijo visible, según este católico. Bueno, aquí puse las fuentes, sermones y demás. Por ejemplo, cuando vamos a otro de los llamados padres capadocios, estaría Gregorio de Niza, Gregorio Nianceno y Basilio el Grande, que serían los tres que realmente meten en el siglo IV junto con Satanasio la doctrina de la Trinidad. Vemos que nos va a decir lo mismo. Mirad lo que dice Gregorio de Nisa. Dice, si pues lo que se ha dicho prueba claramente que el significado de las frases alegadas se refiere a lo que es visible, que expresa forma y capaz de movimiento afín a la naturaleza de sus discípulos, y ninguno de estas propiedades es discernible en aquel, habla de Jesucristo, que es invisible, incorpóreo, intangible e informe. Cómo llegan a degradar al mismísimo Dios unigénito que era en el principio y está en el Padre. O sea, le dicen que le están degradando cuando dicen otra cosa totalmente diferente. Ese que es invisible, incorpóreo, intangible. Estamos hablando, en este caso de Gregorio de Niza en el libro 7 contra Eunomio. Bueno, pues parece que no, que era algo que tenían presente estos llamados padres capadocios, ¿no? Bueno, cuando seguimos con Gregorio de Niza, parece que lo dice con total claridad, ¿no? Dice, y la roca debe ser Cristo, en otras palabras, la
enunciación de la verdad. Solo puede venir sobre nosotros ese poder que fortalece la debilidad a través de las oraciones de aquel que hizo perfecta su propia fuerza en la debilidad corporal, ¿vale? Y luego dice, si esa alma divina y santa estuviera todavía en carne, por cierto, le dice esa alma, observando los asuntos humanos, esos tonos elevados todavía se escucharán con toda su gracia peculiar y toda su expresión irresistible. ¿Quién podría llegar a tal grado de audacia como para intentar decir una palabra sobre este tema? Esa voz de trompeta divina ahogaría cualquier palabra que pudiera ser pronunciada, pero ahora todo él ha regresado a Dios. Al principio, ciertamente, en el ligero fantasma sombrío de su cuerpo, todavía descansaba en la tierra, pero ahora se ha despojado por completo, incluso de esa forma insustancial, y la ha legado a este mundo. ¿Por qué? Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es lo que está diciendo. Dejó eso atrás y lo ha legado aquí a la tierra. Incluso algo que luego en un concilio siglos después van a cambiar es que Jesucristo no tenía alma. Ya resulta que este está diciendo que sí, que tenía un alma, ¿no? Bueno, lo saco de contexto. Bueno, tengo a dos padres capadocios que por lo que se ve saco de contexto diciendo que Jesucristo todavía, o que esa creencia de la resurrección con su cuerpo físico, estos no la creían. Es cierto que Agustín de Hipona dice, en el siglo que ya V, dice, se está predicando y aceptando la resurrección corporal de Cristo. Vamos a encontrar en el siglo II, siglo III, unos que dirán que sí, otros que dirán que no, como Ireneo de León o Orígenes, como hemos podido estar viendo en otros vídeos, ¿no? Por ejemplo, mirad lo que dice en este caso, en el segundo libro contra Rufino, Jerónimo de Estridón, resulta que realmente el segundo libro es como si estuviera yendo en contra de Atanasio, ¿no? Mirad lo que dice. Pero quiero saber si sostiene, se lo está diciendo realmente Atanasio, lo que Orígenes niega, que los cuerpos resucitan con el mismo seso con el que murieron, o sea, sí, Orígenes, que por cierto, todos los padres que yo he sacado de contexto, que es lo que dice, y es lo que dice Jerónimo, que creía Orígenes. Orígenes solo creía en una resurrección para ir al cielo. Hay que recordar que los padres capadocios seguían a Orígenes, menos en el subordinacionismo, pero en todo lo demás seguían por Orígenes. Y luego dice que los cuerpos resucitan con el mismo seso con el que murieron y que María seguirá siendo María y Juan será Juan, o si los sesos estarán tan mezclados y confundidos que no habrá ni nombre, ni hombre, ni mujer, sino algo que es ambos o ninguno. Y también si sostienes que los cuerpos permanecen incorruptos o inmortales, y como sugieres agudamente después del apóstol, cuerpos espirituales para siempre. Eso es lo que enseñaba en este caso Orígenes, y por lo que se ve, Atanasio también estaba enseñando lo mismo y quería saber si realmente pensaba que había una resurrección física para ir al cielo, que parece que Jerónimo sí lo creía, o en este caso como Orígenes y como los dos padres capadocios citados, Gregorio de Niza y Gregorio Nianceno, creían que Jesucristo solo resucitó para irse al cielo, en este caso como un espíritu, ¿no? Era lo que creían, ¿no? Que era lo que Justino Mártir tanto atacó a mediados del segundo siglo, cuando dijo que si algunos creían que, claro, como había un alma inmortal y que cuando uno moría su alma inmortal iba al cielo, y claro, lógicamente no iba a haber ningún tipo de resurrección porque el cuerpo físico no iba a ser resucitado, porque todos iban a ir para el cielo según los gnósticos, que no se tuviera a esos como cristianos. ¿Por qué? Porque no lo eran. Claro, esos gnósticos, los que ataca Justino Mártir, son estos padres capadocios que enseñaban que cuando uno muere, su alma va a ir al cielo, se va a quedar allí, como no va a haber tampoco reinado milenario, no va a haber ningún tipo de resurrección. La Biblia, podéis ver en vídeos en este canal, nos muestra lo que es la resurrección universal para vivir en la tierra, pero un grupo específico para, como va a ir a gobernar con Cristo a los cielos, tendrá una resurrección, en este caso, espiritual, ¿no? Y no solo los cuerpos, sino la carne misma con sangre infundida en ella, y que pasaba por canales a través de las venas y los huesos, la carne que Tomás tocaba o que poco a poco se disuelven en la nada y se reducen a los 4 elementos de los que estaban compuestos. Esto es lo que debéis confesar o negar, y no decir lo que también dice Orígenes, sino sin sinceridad, como si estuviera jugando con la debilidad de los necios y de los niños sin perder un solo miembro ni cortar ninguna parte del cuerpo. Bueno, lo que está diciendo Jerónimo es que va a haber una resurrección y que se van a subir hasta su sangre, su carne y demás. Bueno, entonces Jesucristo, como tiene una misma resurrección,
por lo que se ve, pues también se llevó su carne, todo se lo llevó al cielo. Bueno, sí que es cierto que, claro, como yo a Jerónimo no le había leído, ahora he empezado a estudiar a estos llamados padres de lo que viene siendo la Iglesia Trinitaria realmente. Es cierto que Jerónimo, por ejemplo, dice que la cita de Ignacio de Antioquía se la saca de un libro apócrifo, pero parece que Jerónimo, que estaba muy envuelto con Agustín de Hipona para finales del siglo IV, principios del siglo V, parece que también creía, o que era uno de los que creía en la resurrección de Cristo en la carne, porque evidentemente le está diciendo, en este caso, tanto a Rufino como a Atanasio, que se lo escribe a Rufino, le está diciendo a Atanasio, bueno, porque por lo que se ve parece que estás dando a entender otra cosa. De hecho, yo cuando cito a Atanasio, es que es lo que parece que dice cuando está hablando del tema del espíritu, y es lo mismo que dije yo en el debate. Por lo tanto, siguiendo con lo que le dice Rufino a Orígenes, fijaros también en este detalle. Dice, debemos considerar el hecho de que viene primero y así para llegar a la inferencia que viene después. Ahora bien, entre las cosas malas escritas por Orígenes, y ahora va a decir lo que creía Orígenes, encuentro las siguientes muy claramente heréticas. Lo que es herético, lo que para Jerónimo era herético, lo que para él sí y lo que no era, porque él dice eso en sus escritos. Vamos a coger lo bueno de Orígenes, porque Orígenes era considerado un erudito, hasta el punto de que a mediados del siglo III va una madre de un emperador de Roma a visitarle porque quería escucharle. Era un erudito que evidentemente tenía mucha influencia gnóstica, pero que tenía puntos de verdad con relación a ciertas doctrinas que todavía no se habían destruido, como por ejemplo el subordinacionismo, ¿no? Dice que el Hijo de Dios es una criatura, algo que yo he dicho que por lo que se ve estoy malinterpretando a los padres de la Iglesia. Que el Espíritu Santo es un siervo. ¿Por qué? Porque decía que era también creado, pero en este caso por medio del Hijo. Que hay innumerables mundos que se suceden en los siglos eternos. Eso lo aprendió de Marción, que es algo parecido a lo que enseñan los mormones, ¿no? Que hay varios mundos, varios dioses y demás, ¿no? Que los ángeles se han convertido en almas humanas. Eso también, por ejemplo, lo enseñan los mormones. Incluso el mundo trinitario te dice que los espíritus pues son directamente metidos, los tiene que crear Dios en algún lado, y si se te meten, pues bueno, es algo similar, ¿no? Aunque es verdad que se parece más en este caso a los mormones. Que el alma del Salvador existía antes de nacer María, y que esta alma, la cual siendo forma de Dios, no pensó que era un robo ser igual a Dios. Bueno, os dais cuenta de lo que enseña Orígenes con su subordinacionismo. Resulta que está diciendo que esa alma, que evidentemente está haciendo referencia a ese espíritu, existía en forma de Dios, porque los espíritus existen en forma de Dios, tienen naturaleza divina, y dice que ese espíritu es el que no quiso, citando de Filipenses 2:6, quitarle el lugar de Dios, y es el que evidentemente se encarna como lo verían ellos, ¿no? Que ese alma, ese espíritu, se mete porque, por lo que se ve, Orígenes también creía en el alma inmortal, que vendría a ser al final un espíritu. Un espíritu y un alma inmortal es lo mismo, ¿no? O sea, realmente lo que enseñan es que nosotros tenemos un espíritu, por lo tanto, ese espíritu es lo mismo que un espíritu en el cielo, por lo tanto, daría igual, es lo mismo, ¿no? Y Orígenes en ese sentido, desde el punto de vista trinitario, está diciendo eso, ¿no? Dice luego que la resurrección de nuestros cuerpos será tal que no tendremos los mismos miembros, ya que cuando cesen las funciones de los miembros se volverán superfluas, y que nuestros cuerpos mismos se volverán aéreos y espirituales. ¿Qué creía Orígenes? Orígenes creía, evidentemente, en una resurrección espiritual. Lógicamente, como no iba a haber un milenio para Orígenes, pues la Tierra sería destruida. Por lo tanto, tenemos personas que cuando dejan de creer en el mileniarismo empiezan a creer en una resurrección, pero a espíritus. Orígenes pensaba que, claro, tenía que cuadrar una resurrección. Si sale un espíritu inmortal, lógicamente, ¿qué resucita? Pues claro, Orígenes, en vez de buscarlo en la Biblia, coge y dice, bueno, se resucita con su mismo cuerpo, pero va poco a poco desapareciendo hasta convertirse en un espíritu. Eso se lo inventó él. La Biblia no habla de ningún tipo de resurrección que vaya transmutando de poco a poco, ¿no? Por lo tanto, bueno, si estas personas pues me hubieran hecho un vídeo, pues me hubiera sentido en la obligación pues de ir punto por punto demostrándoles que yo no saco a los padres de la Iglesia de contexto, me puedo equivocar como cualquier persona. Sin embargo, lo que creo es que como les han engañado, como te han mentido, posiblemente porque les das igual, y como a ti sinceramente te da igual buscar la verdad, pues simplemente
te has dedicado a decir, no, Samuel miente, Samuel se lo inventa, pero bueno, aquí lo tenéis. Y el día pues que desde luego pues cometa un error, pues oye, me lo hacéis saber y lo tratamos. Pero desde luego cuando veo el contexto histórico, yo simplemente lo leo, lo estudio, lo investigo, lo copio, lo vuelvo a mirar, lo vuelvo a leer y lo que hago es ver un poco el contexto histórico, ¿no? Y con relación a la resurrección, en este caso física de Jesús, la Biblia es clara, murió en la carne, resucitó en espíritu, evidentemente Jesucristo volvió a su naturaleza divina al cielo. Y bueno, a partir del siglo II, que es lo que he estado diciendo en vídeos, lo que dije en los debates, pues, por ejemplo, en este caso, incomprensiblemente, Ireneo de León cree en la resurrección física, tanto para vivir en un paraíso como para vivir en el cielo, y considera que Jesús resucitó, en este caso, en espíritu, en la carne, ¿no? Por ejemplo, otros, como Justino Mártir, Orígenes, dicen todo lo contrario, incluso Orígenes, que conocía ese tipo de pensamiento en su época, dice que era un peligro creer en eso, ¿no? Sin embargo, Orígenes tampoco tenía la creencia de la resurrección bien enfocada, porque ya estaban evidentemente rechazando otras cosas como el reinado milenario. Si no comprendes la resurrección física para vivir en la tierra de Ezequiel 37, uniéndola a Apocalipsis 21, si no entiendes la resurrección espiritual de 1 Corintios 15, del 35 en adelante, ese es un problema de Orígenes y de la cristiandad. Cuando vas separando cosas ya no te cuadran evidentemente nada. Si tenemos un alma inmortal que no muere, evidentemente que resucita. Claro, estas personas, como no creen para vivir en la tierra, pues se llevan los cuerpos físicos al cielo, ¿no? Luego, por ejemplo, en el debate, Quasimodo citó de Tertuliano como que yo me contradecía. Yo ya había hecho un vídeo meses antes. Tertuliano, cuando habla contra Hermógenes o cuando va contra Praxeas, habla de un Jesucristo que resucitó en espíritu. Se acabó, es lo que cree. Incluso dice, bueno, los apóstoles van predicando a Jesucristo invisible. ¿Qué significaba eso? Que Jesucristo resucitó en espíritu. Sin embargo, al final de su vida parece que escribe dos cartas que serían de la resurrección y de la carne, donde parece que dice que Jesucristo vendrá con su mismo cuerpo. Bueno, habría que ver si cambió de idea o simplemente en este caso entiende que se manifestaría con ese cuerpo. No lo sé. No estoy en la mente de Tertuliano, hay que entender que Tertuliano sufrió una degeneración, se metió en el montanismo y del montanismo terminó sacando su propia secta que fue conocida como los tertulianos hasta el siglo V. Bueno, pues simplemente era eso, mostrar a estas personas que realmente yo soy un ser humano, que me dedico a trabajar todos los días, que me puedo equivocar, y dentro de ese vídeo que me iban a hacer las verdades ocultas de Samuel Fernández, pues parece que al final no se dio. Y bueno, pues aquí tenéis la prueba de que realmente los que no conocen la historia, los que no conocen su secta, son estas personas. Y a los que engañan son a ellos, no nosotros, ni nos engañan, ni yo engaño a mis hermanos, ni a mis amigos, y evidentemente a todas las personas que pasen por aquí, evidentemente querría que se lleven la verdad, no que se llevaran una mentira. Si no, no me dedicaría a hacer vídeos. Venga, hasta luego.